Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Amigos de todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión central de 24 horas en este sábado 26 de agosto de 2023. Siempre un gusto acompañarlos. Le contamos, el Consejo Nacional Electoral resolvió anular las elecciones en las 3 circunscripciones del exterior. Por ello, se repetirán las elecciones de asambleístas nacionales y del exterior. Brigitte Mancheno está en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha. Nos amplía la información. Brigitte, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Así es, buenas tardes. La noche de ayer el CNE decidió que precisamente quienes los ecuatorianos están afiliados empadronados en el exterior deberán acudir a las urnas nuevamente, esta vez para elegir asambleístas. Y precisamente esto lo decidieron en la Audiencia Nacional de Escrutinios desarrollada la noche de ayer, en la que pudimos evidenciar algunas reacciones de quienes ya habrían ganado los 6 curules en el exterior. Les tenemos un reportaje sobre aquello. Veamos. Señores consejeros, por favor. No, mientras yo estoy en el uso de la palabra, usted tiene que respetarme. No, consejero. Así, en una sesión con disputas y desacuerdos se llevó a cabo la Audiencia Nacional Pública de Escrutinios en el Consejo Nacional Electoral, en donde el organismo decidió anular las elecciones en el exterior. Dicen lo que corresponde para la repetición de elecciones para esta dignidad en las circunscripciones del exterior. Y es que a esta reunión también asistieron delegados de los 2 partidos políticos que habrían ganado los 6 escaños en el exterior, pues de validar los votos recibidos vía telemática el 20 de agosto, 3 escaños serían para la Revolución Ciudadana y 3 para el Movimiento Construye, mismo partido que se refirió a la decisión tomada. No es causal para declarar la nulidad de un proceso electoral. ¿Quién respeta los votos de los migrantes que sí votaron? De los que ese día pidieron permiso en sus trabajos para poder tener el tiempo necesario para votar. Sin embargo, para la Revolución Ciudadana esto es bueno, pues aseguran que así se garantiza el voto de los migrantes ecuatorianos, pero también afirman les podría dar la victoria con más asambleístas en el exterior. Esperemos que los migrantes ecuatorianos puedan darnos su apoyo una vez más. Esperamos, sí, si podemos tener los 6 sería el éxito, pero dejamos en que el voto decida en democracia. Sobre el cómo se darán los votos y de manera presencial o virtual, Atamainte explicó que aún no se define este tema. Tendríamos que mirar los procedimientos en el caso de que el Pleno decida de que sea presencial o se continúe con el voto telemático, tiempos y cuándo se lo realizaría. Aunque la fecha en la que los ecuatorianos en el exterior ejercerán nuevamente su derecho al voto no se detalló, minutos antes en las redes sociales oficiales del CNE se publicó que sería el 15 de octubre. En un video que minutos más tarde fue eliminado. Mientras tanto, se mantiene la expectativa de qué ocurrirá con estos comicios en el exterior, que en un inicio no pudieron darse de manera presencial por falta de tiempo, pero ahora, en un lapso más corto, sí podrían realizarse, evitando que se repitan los incidentes ocurridos con el voto telemático. Así es, ya lo pudieron escuchar, estas son algunas de las reacciones que pudimos recabar la noche de ayer. Sin embargo, también le hemos consultado a algunos expertos sobre qué opinan sobre esta anulación de las elecciones y si se apega a la normativa del Código de la Democracia. Sobre ello también les tenemos preparado un reportaje. Veamos. Según el artículo 147 del Código de la Democracia, se declarará la nulidad de las elecciones en 3 casos. Cuando se anulen las votaciones en al menos el 30% de juntas receptoras del voto, siempre que esto afecte a los resultados definitivos. Cuando no se hubiera instalado o se hubieran suspendido las votaciones en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto y que afecten los resultados definitivos. Y cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos o de la respectiva listas en una circunscripción determinada para cada dignidad. Y es que basados en esta normativa electoral, las elecciones podrían anularse. Sin embargo, para Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la decisión tomada por el CNE de anular las elecciones en el exterior no se apegaría a ninguno de estos casos expuestos en dicho código. No hay un sustento normativo para la declaratoria de nulidad, es decir, cómo se configura esta causal, apenas, digamos, esta de resolución en las causales establecidas en el artículo 100
147. Y es que al respecto, el Movimiento Construye dijo que el repetir las elecciones en el exterior podría beneficiar a quienes inician su campaña por la segunda vuelta. Por eso la ley dice que las elecciones de asambleístas tienen que ser en la primera vuelta, para poder garantizar a todas las organizaciones políticas su representatividad. Por ello, el tiempo en el que se realice la siguiente elección debería ser corto, afirma Aguinaga, en un máximo de 3 semanas. Mi criterio además sería que no se lo haga el 15 de octubre, porque sería dar ventaja a los dos finalistas y perjudicar a quienes ya fueron electos. En el evento no consentido que se diera ese caso, debería hacerse en otra fecha más próxima a este momento. Pero para Diana Tamain lo mejor sería unificar estas elecciones con la segunda vuelta. Si quieren saber mi opinión personal, debería ser con la segunda vuelta. Sin embargo, Fausto Camacho del Observatorio Ciudadano Electoral, hacerlo sería permitir que estas elecciones se vean afectadas por la carrera electoral a la segunda vuelta, beneficiando a uno de los movimientos. Porque efectivamente, si es que eso sucedería así, se está perjudicando de alguna manera, una vez más, a Construye y a la candidatura de Zurita, que reemplazó a Fernando Villavicencio. Y es que la Revolución Ciudadana afirma que espera conseguir los 3 curules más que le faltan para tener en su totalidad los 6 escaños de las 3 circunscripciones del exterior, como ya lo ha hecho en años anteriores. Repetimos entonces, se anulan las elecciones en el exterior en las 3 circunscripciones. Estamos a la espera de una fecha, estaremos pendientes. Seguimos con más información. La devolución de parte del Fondo de Promoción de los candidatos que obtuvieron menos del 4% de los votos en estas elecciones depende de un informe jurídico y de la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. De aceptarse, sería la primera vez en la que se aplica esta normativa. Aunque ha sido una noticia ampliamente difundida, lo cierto es que aún nada está dicho. Si bien el artículo 223 del Código de la Democracia señala que cuando un candidato en la segunda elección no obtenga al menos un 4% de los votos válidos, debe reintegrar el 50% del Fondo de Promoción Electoral, aún hay varios temas que deben ser aclarados. Por ejemplo, se debe considerar solo el resultado de la última elección. Si es así, en el análisis estricto del artículo se observarían los resultados de Yacu Pérez y Javier Herbas, cuya votación cayó en picada en relación a 2021. Aquí viene una dificultad interpretativa porque no se habla de la sumatoria, en primer lugar, de las 2 elecciones. Si es que hablaríamos de una posible sumatoria, el Código de la Democracia debería ser explícito. Esto es lo que nos dice, por ejemplo, en la cancelación de las organizaciones políticas. Otro de los temas que no se han aclarado todavía es hasta dónde llega la responsabilidad del candidato y hasta dónde la de las organizaciones políticas. No hay una especificación reglamentaria de la responsabilidad subsidiaria que podría tenerse, porque se habla del candidato o la organización política. ¿Sí? Lamentablemente el Consejo Nacional Electoral todavía no ha regulado esta situación. Se tiene que regular el tema de la responsabilidad subsidiaria o, en su defecto, cuál es el porcentaje o qué organización política, en este caso se entiende que es la de la última elección, se tiene que hacer cargo de la devolución de ese monto. El tema está en la cancha del Consejo Nacional Electoral, al que le hemos solicitado una entrevista, pero hasta el momento no se ha concretado. Se conoce que se elabora un informe jurídico que será puesto en conocimiento del Pleno para tomar decisiones. No se han dado plazos. Si se resuelve aplicar la normativa, sería la primera vez en que se obliga a devolver bajo estas consideraciones. En estas elecciones anticipadas, varias reglas fueron adaptadas por tratarse de un proceso extraordinario. Pero lo relativo a la devolución del Fondo de Promociones quedó intacto. Y ese es, en parte, el motivo de las dudas. Otros temas, el cierre de actividades del bloque 43 ITT provocará un desequilibrio en la economía del país. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, señala que el próximo gobierno tendrá pocas opciones, como subir impuestos o disminuir subsidios. Esto si no quiere disminuir asignaciones a sectores importantes, hacia donde se direcciona parte de los ingresos del ITT. El pasado 20 de agosto, 6 de cada 10 ecuatorianos votó por mantener el petróleo del Yasuní bajo el subsuelo, significando así el cierre inmediato de toda actividad petrolera del bloque ITT para la economía ecuatoriana. Esto significará un hueco millonario, dado que el bloque produce 55.000 barriles diarios, equivalentes al 12% de la producción nacional, que en cifras representa ingresos anuales de $1.200 millones que desde ahora
no entrarán al Estado. Plata que iba a la CTA, la Circunscripción Territorial Amazónica, plata que iba a las universidades, plata que iba a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, municipios, prefecturas, que ahora son 1.200 millones de dólares que van a ser cero. A esto también hay que sumarle otros impactos económicos como los 196,5 millones de dólares que ya no ingresan al fisco por la ley para el fortalecimiento de la economía familiar, por lo que el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, considera que el próximo gobierno tendrá pocas opciones y no quiere bajar asignaciones en sectores como la salud y educación. Al final del día, para poder compensar un siguiente gobierno, tendrá que pensar en una estrategia, digamos, tres opciones, ¿no? Por el lado del ingreso, estamos hablando de impuestos. ¿Qué tipo de impuesto quisieran crear? Por ejemplo, para compensar el IVA se requerirían 2 puntos porcentuales. O por el lado del gasto, ¿qué tipo de gasto corriente en específico? Estamos hablando de subsidios, cuáles, cómo, cuándo y dónde. Y luego si es que van a hacer algún tipo de combinación. Pero ¿cuánto ya se ha extraído del bloque 43 ITT? Desde el 2017 hasta ahora, Petroecuador ha extraído 122 millones de barriles de petróleo, lo que ha representado para el Estado en estos 7 años un ingreso de 6.780 millones de dólares, con una utilidad o renta a favor de 5.900 millones de dólares. Una de las opciones presidenciales ha hablado de tomar recursos de la Reserva Monetaria del Banco Central del Ecuador, pero aquí hay que recordar a la ciudadanía que esa propuesta al día de hoy es ilegal, porque el artículo 56 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe expresamente sacarle recursos de la reserva del Banco Central para otorgárselos al gobierno de turno. Recordemos que esos recursos no le pertenecen al gobierno de turno, en su mayoría le pertenecen a juntas parroquiales, municipios, prefecturas, a la Seguridad Social y a los depositantes de la banca privada del sistema financiero. Petroecuador advierte que en general el país dejará de recibir un total de 16.400 millones de dólares, que es el costo por el retiro de toda una infraestructura que, además de ser costosa, podría tomar hasta 3 meses. Indemnización a comunidades asentadas en la zona, que por cierto son quienes precisamente votaron por el no en esta consulta. Arbitrajes internacionales, además del petróleo que se dejará de extraer por 20 años. Estamos de vuelta para contarles que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Javier Muñoz son investigados por una supuesta obstrucción de la justicia tras haber destituido al juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías. Un video recuperado por Fiscalía deja al descubierto aparentes irregularidades. El caso estaba en carpeta desde marzo pasado, pero al titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, le cogió el apuro y convocó a sesión extraordinaria un día antes de las elecciones. Y así resolver la destitución del juez Walter Macías en una atropellada sesión que por poco se le va de las manos. Primero, todos aprobaron bajar la transmisión y hacerlo en secreto. Con 5 votos afirmativos por unanimidad se aprueba la moción para suspender la transmisión en vivo de la sesión extraordinaria 133-2023 de sábado 19 de agosto de 2023. Favor, cortan transmisión. No obstante, Fiscalía a través de un allanamiento recuperó el video de la reserva y es ahora que se destapa lo que parece era el propósito de Wilman Terán, destituir al juez a como dé lugar, con o sin mayoría. Ya en reserva 5 vocales presentes y Terán había pedido votación. Reclame el resultado, señor secretario. De inmediato se escucha un incoherente vocal Javier Muñoz, con voz incierta, confusa o chispeante, pidiendo nada. Con 3. Tenerse sin nombre el voto. Con todo respeto, presidente. Entonces la secretaria toma la votación y ocurre lo inesperado para Terán. No contaba con los votos para destituir al juez de la Corte Nacional, Walter Macías. La disposición es que proclame los resultados. Con 3 votos abstentivos y 2 votos afirmativos, no tenemos mayoría, señor presidente. Terán intenta obviar las abstenciones. No comprende cómo pasó. ¿Cómo no va a tener mayoría si hay 2 votos y hay 3 ausencias de votos? Todos los vocales están del pleno. Javier Muñoz, menos. Tenemos 3 votos abstentivos, señor presidente. No se puede sumar abstención. Así es. Entonces, pido que vuelva a votar de la reconciliación y motiven la atención en el momento cada uno se entiende.
Y así van por su segundo intento para destituir al juez, que actúa en el caso de tráfico de influencias que enfrentan los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno. Ambos vocales debieron excusarse o enviar a sus alternos, pero al parecer no vieron conflicto en aparecer en pantalla. Ha sido planteada también una reconsideración en esto. Al reglamento, conforme a la ley, presidente, quiero que, de acuerdo al artículo 18, se motive las abstenciones. Eso sí, en la segunda votación apagaron sus cámaras y micrófono. Vocal Maribel Barreno. Vocal Juan José Morillo. Está sin audio y sin video, señor presidente. Prosiga mientras contabilizamos el tiempo. Para la Fiscalía se trata de un presunto delito de obstrucción a la justicia, pues con esta destitución del juez se impedía que actúe en el caso de los propios vocales que dieron quórum para esta sesión. Y al respecto, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, pide rectificación por la información difundida aquí en Teleamazonas. El titular de esta institución aseguró que no es investigado por la Fiscalía por obstrucción a la justicia. Sin embargo, el jurista que solicitó el acto urgente para que Fiscalía ejecute el allanamiento en las oficinas del Consejo de la Judicatura y recoja evidencia sobre la cuestionada sesión extraordinaria en la que se destituyó al juez Walter Macías, confirmó a este noticiero que lo que se persigue con estas investigaciones es en efecto un presunto delito de obstrucción de la justicia. Por más que se quiera negar, existe una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por el delito de obstrucción a la justicia y falsificación de documentos y uso doloso de documentos falsos. Entiendo en contra del presidente de la Judicatura y de uno de sus vocales por la reunión atropellada y entre gallos y medias noches que pretendió una ilegal destitución de uno de los jueces de la Corte Nacional. Ahora, estas personas tendrán que responder ante la justicia y realizar los descargos que consideren pertinentes. En mi criterio se ha configurado claramente actos ilícitos, delictivos, por los que tendrán que responder. Le contamos ahora en otro tema que la publicidad de apuestas o predicciones deportivas quedan prohibidas en el nuevo reglamento de la Ley de Comunicación. Estas plataformas, que ahora se encuentran bajo el control del SRI, han multiplicado por 7 sus ingresos en los últimos 4 años. La Liga Pro califica de inconstitucional esta medida. El nuevo reglamento de la Ley de Comunicación emitido el pasado miércoles 23 de agosto en su artículo 56 prohíbe la publicidad engañosa, así como también la publicidad de todo tipo de sistemas de apuestas o predicciones deportivas. Esto a pesar de que en junio de este año entrara en vigencia la Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que crea precisamente un impuesto a la renta único a las actividades de pronósticos deportivos desarrollados en vivo a través de Internet o cualquier otro tipo de medio, y que obliga de esta forma que desde enero del 2024 estas aplicaciones tributen. Pero ¿cuánto dinero se mueve en este negocio y qué tanto se ha expandido en el Ecuador? Según información del Servicio de Rentas Internas, en esta regularización tributaria se han identificado 6 plataformas que cuentan con RUC de residentes, es decir, que se encuentran en el territorio nacional y que tan solo en los últimos 4 años pasaron de tener ingresos de 2,5 millones de dólares a 37,4 millones de dólares. Mientras que por otro lado se encuentran otras 27 plataformas que operan sin RUC por estar establecidas en el extranjero, pero que de igual forma han aumentado sus ingresos. Frente a esto, las compañías de pronósticos deportivos, que además de publicitarse en medios de comunicación, también lo hacen a través de auspicios de clubes deportivos y a la misma Liga Pro, se han pronunciado. De hecho, esta última, este viernes en horas de la tarde, expresó su rechazo al reglamento y señaló que impugnará la decisión. Y mucha atención, los padres de familia de unidades educativas privadas que tengan 90 días de mora en el pago de pensiones ingresarán en el proceso de transferencia de su representado a una escuela fiscal. En el periodo lectivo 2022-2023, más de 1.000 estudiantes han sido parte de este proceso. La Ley Orgánica de Educación Intercultural es clara y asegura que si los padres de familia deben 3 meses de pensión, es decir, 90 días, los colegios particulares están en todo su derecho de transferir al menor a una escuela fiscal. Es que cuando hablamos nosotros de pensiones acumuladas, tal cual lo establece la ley, se establece que pueden ser consecutivas o no y pueden considerarse de 1 o varios años. Pero claro, el proceso es opcional.
el padre de familia podrá elegir si su menor continúa en el traslado a un establecimiento de educación fiscal u opta por enviarlo por su propia cuenta a otra escuela privada que se adapta a su presupuesto económico. Y aquí el interrogante que surge es, ¿qué tiempo dura el traslado de una institución privada a una fiscal? Nosotros les asignamos directamente un cupo. Y una vez que se les ha asignado el cupo, que lo hacemos en un día laborable, una vez que recibimos el expediente de la institución educativa particular, inmediatamente nosotros trasladamos el expediente, notificamos a la institución educativa, a la familia, y el estudiante puede ingresar inmediatamente a las aulas. En el periodo lectivo 2022-2023 entre el régimen Costa y Sierra, 1.041 estudiantes han sido trasladados de un colegio particular a uno fiscal por tener 3 meses de demora. Desde el Ministerio de Educación también se nos ha informado que han recibido un total de 100 solicitudes por parte de padres de familia que han optado por su propia cuenta cambiar al menor de un establecimiento educativo privado a uno que sí se adapte a su presupuesto. Entre tanto, desde la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, se reitera a los establecimientos educativos privados publicar todos los costos del servicio educativo y no únicamente la matrícula y pensión. 24 Horas solicitó una entrevista con la Asociación de Colegios Privados del Guayas, pero no se obtuvo respuesta. Estamos de vuelta, amigos, gracias por seguir con nosotros. El municipio de Playas dispuso teletrabajo para sus funcionarios tras los recientes hechos violentos. El último de ellos, el asesinato de un funcionario de esa institución. Nuestra compañera María Mercedes Pesantes está en ese cantón y nos tiene todos los detalles. María Mercedes, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Me encuentro precisamente a las afueras del municipio de Playas para comentarles que el alcalde de este cantón ha dispuesto a sus funcionarios a acogerse a la modalidad de teletrabajo. Esto tras el asesinato de uno de sus funcionarios de la Dirección de Obras Públicas. Sin embargo, este no es el único hecho violento que se ha suscitado en este cantón en los últimos meses. A continuación les tenemos un reportaje al respecto. La delincuencia mantiene en zozobra a los ciudadanos del cantón Playas. El suceso más reciente, el asesinato de Carlos Buitrón, de 55 años, funcionario de la Dirección de Obras Públicas de este cantón. Tenía 5 años trabajando en el municipio de Playas. El hecho de sangre sucedió en un local de comida. Delincuentes llegaron al sitio y lo acribillaron. Mediante este comunicado de redes sociales, el municipio de Playas dio a conocer la disposición a los servidores del municipio de acogerse a la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, el asesinato de Carlos Buitrón no es el primer hecho de sangre que sucede en uno de los balnearios más importantes del país. Junio 2023, se suscitó un ataque armado en el bar El Campeón, ubicado en el centro del cantón Playas, que dejó 3 muertos y 1 herido. Mayo 2023, fue asesinado Eduardo Freire, un reconocido empresario del cantón, cuando salía precisamente de una reunión en la alcaldía de Playas. Por esto, en aquel momento, el municipio de Playas dispuso trabajar de manera virtual. Comerciantes de Playas expresan su preocupación, pues debido a la delincuencia, las personas no se animan a visitar el balneario. Cuénteme, ¿cómo ha estado el comercio en estos últimos días? ¿Ha bajado? Mi internet está bajo todo. ¿Y el turismo ha bajado? Bastante, qué pena que ha bajado bastante. Y todos coinciden con lo que dice Segundo. Necesitamos bastante policía de seguridad, muchas muertes. Playa no era así. Que venga un gobierno y apriete esto. ¿Qué está pasando, mamita? Es el sentir de quienes viven en este cantón, golpeado cada vez más por hechos violentos. La disposición de teletrabajo por parte del municipio estará vigente hasta el 1 de septiembre. Mientras tanto, los ciudadanos de este cantón, de este importante balneario del país, expresan su preocupación por la falta de seguridad. Con esta información, compañeros, me despido, pero ustedes tienen más en estudios. Muy buenas tardes. Realmente terrible, María Mercedes, gracias por la información. Y le contamos ahora que siguen los hechos violentos en la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón. En las últimas horas, al menos 5 personas han sido asesinadas. El contacto a esta hora es con nuestra compañera Astrid Singre, quien está en el cuartel modelo de la Policía Nacional, con todos los detalles. Astrid, adelante.
Buenas tardes, Carlos, amigos televidentes de todo el país. Así es, los ciudadanos de zona 8 continuamos con el miedo y bajo zozobra. También esto luego de los últimos hechos violentos que han ocurrido en esta zona 8. El primer acontecimiento, Carlos y amigos televidentes, ocurrió pasado de las 10 de la noche en la cooperativa Guayas y Quil en el Guasmo Sur de la urbe. Aquí, según el parte policial, 3 personas resultaron heridas por el paso de proyectil de arma de fuego. Conforme a los detalles expuestos, estos 3 ciudadanos se encontraban en el exterior de un domicilio cuando sujetos a bordo de una motocicleta realizaron las detonaciones. Los heridos fueron trasladados por sus propios medios a un hospital de este mismo sector. Asimismo, en el Distrito Sur, entre la cooperativa 10 de agosto y 26 de abril, se halló un cuerpo envuelto en una caja de una piscina plástica y la cabeza con una sábana de flores. El hallazgo ocurrió pasado de las 6 de la mañana de este sábado 26 de agosto y los moradores indicaron que la víctima no era del lugar y que fue encontrada por un señor que retornaba a su domicilio. En total, en el Distrito Sur, Carlos, amigos televidentes, según fuentes policiales, se han registrado en lo que va del año 283 fallecimientos, todos estos víctimas de muertes violentas, mientras que en lo que va de este último mes se han registrado 34 muertes violentas. En otro punto de la zona 8, en cambio, en Durán, sujetos dispararon contra la humanidad de un hombre por 7 ocasiones. El ciudadano fue sorprendido cuando salía de una casa de salud del cantón ayudando a otra víctima herida de bala, en tanto que en el sector de la Perimetral, extorsionadores pretendían actuar sobre el almacén de agua de ese sector. Producto de este acto delictivo, la policía realizó una persecución en la cual los sujetos arrojaron un taco de dinamita en contra de los gendarmes y también los amenazaron con el arma de fuego. De este hecho hay 4 personas detenidas, Carlos, amigos televidentes. Así ha transcurrido la noche del viernes y de este sábado, la madrugada de este sábado 26 de agosto. Hasta aquí la información, ustedes continúan con más. Buenas tardes. Gracias, Astrid. Buenas tardes. Todo en menos de 24 horas, aun cuando está vigente en todo el país un estado de excepción. Le contamos ahora que 19 heridos y 3 fallecidos es el resultado de 2 siniestros de tránsito que se registraron esta madrugada en la provincia de Pichincha. El accidente con más víctimas se reportó cuando un bus de la cooperativa Macuchi se estrelló contra un poste de alumbrado público y una casa. Según el Cuerpo de Bomberos de Mejía, en esta emergencia, 17 personas resultaron heridas y 2 personas más fallecieron. Horas más tarde se registró una nueva emergencia en el sur de Quito. El choque de 2 vehículos livianos dejó a 2 personas heridas y una fallecida. Se desconocen las razones de ambos siniestros de tránsito. Y ponga atención con lo siguiente: narcotraficantes que han sido liberados en Ecuador actualmente enfrentan procesos judiciales en el exterior. Penalistas concuerdan que el sistema judicial del país favorece a la impunidad. En el siguiente reportaje le mostramos los 2 casos más sonados de los últimos años. En febrero del 2023, el narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez, alias El Gato Farfán, requerido por la justicia estadounidense, fue detenido en Colombia. El Gato Farfán fue capturado en 2013 en Ecuador, pero obtuvo beneficios penitenciarios y quedó libre tras 4 años. En noviembre del 2022, el ecuatoriano Enrique Portocarrero, alias Chugo Porto Patrón, fue detenido en el aeropuerto de Barajas, Madrid. En 2012, Portocarrero fue sentenciado por asesinato a 25 años de prisión, pero en 2017 fue liberado por la justicia ecuatoriana. Por casos como estos es que penalistas consideran precario al sistema judicial del país. Por poder, por miedo, por coacción o por dinero, podemos ver cómo fiscales y jueces actúan diferente a lo que tendrían que actuar de acuerdo a la ley. Entre 2022 y 2023, Ecuador ha registrado el asesinato de 4 fiscales y un juez. El caso más reciente fue el del fiscal Leonardo Palacios. El funcionario fue víctima de un mortal ataque a tiros en Durán el pasado 2 de junio. Entre tanto, el abuso de habeas corpus por parte de los jueces en el país sería otra de las acciones que explica la precariedad del sistema judicial ecuatoriano, aseguran los expertos.
presos. Y tristemente debemos decirlo, las medidas cautelares hasta de las acciones de protección. Añadiendo que el sistema penitenciario de Ecuador es otro punto clave de esta problemática. Cuando el gran capo ya no se ve frente a la posibilidad de ir a un sistema penitenciario que a lo mejor permea, en el que a lo mejor flota, sobrevive, y de repente ve que el fruto de todo este trabajo, de todo este riesgo en este mundo criminal, está abocado a ser entregado a las autoridades, incluso por un sistema penitenciario mucho mejor que el nuestro, decide entregarse y colaborar o simplemente cumplir con su condena. Recordemos que una de las últimas masacres carcelarias en la penitenciaría del Litoral fue a finales de julio. Fiscalía reportó el hallazgo de más de 31 cadáveres de presos y en este mismo centro carcelario se han encontrado habitaciones de lujo de líderes de bandas criminales. Y la multitudinaria romería de la Virgen del Cisne, considerada una de las más grandes de Latinoamérica, realiza hoy su tercer y último día de peregrinaje. Nuestra compañera María del Rocío Coronel se encuentra en la vía Catamayo para ampliarnos los detalles de esta jornada religiosa. Compañera, buenas tardes. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. La tradicional romería de la Virgen del Cisne desarrolla hoy su tercer y último día de peregrinaje en un recorrido de 33.5 kilómetros desde Catamayo hasta la ciudad de Loja. A esta hora de la tarde podemos evidenciar cómo avanza la caminata que inició desde las 7 de la mañana y culminará aproximadamente a las 4 de la tarde. Se estima que alrededor de 2 millones de feligreses de diversas partes del país y del mundo acompañan a la sagrada imagen en esta romería, considerada como una de las más grandes y antiguas de Latinoamérica, pues data de 1830. Los devotos que acompañan a la Churonita, como le llaman con cariño, afirman que su principal motor para realizar esta dura jornada es el amor y el agradecimiento por los milagros recibidos. Tenemos una promesa por nuestro hijo que está enfermo y todos mis familiares, entonces estamos avanzando a la ciudad de Loja en esa promesa, acompañándole a la Virgencita del Cisne. Hicimos la promesita por la salud de nuestro hijo que tiene 7 añitos, acá con mi esposa y junto a una amiga. Estamos desde las 4 de la mañana caminando y rogando a la Virgencita para que se nos haga el milagro. Devoción, y siempre me ayuda la Virgen Santísima en todo momento, está conmigo y por eso cada año no puedo fallar, un año. Esta romería, que cumple hoy su tercer día, recorre en total 76.5 kilómetros desde la parroquia de El Cisne hasta la ciudad de Loja y por primera vez de forma histórica cambió de fecha por las elecciones anticipadas. La sagrada imagen de la Virgen del Cisne, acompañada de sus fieles, realizaron una parada a las 11 de la mañana en el sector de la urna, en donde se realizó una Eucaristía y posteriormente se reanudó la peregrinación, que se estima arribe a la ciudad de Loja alrededor de las 4 de la tarde, en donde se realiza un recibimiento en la puerta de la ciudad y posteriormente en la plaza central. Nosotros les mantendremos informados de cómo continúa avanzando esta jornada religiosa. Continúan en estudios. Buenas tardes. Tradicional e impresionante muestra de fe. Gracias, María del Rocío, por la información. Momento de un corte comercial, amigos, pero seguimos con más luego de la pausa. Continúe con nosotros. Estamos de vuelta, mucha atención. Una alerta acerca de un nuevo brote de Fusarium raza 4 en Perú prende las alertas en Ecuador, en donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria, confirmó que la plaga no está presente en el país. El hongo Fusarium infecta a las plantas a través de las raíces y provoca una marchitez letal. Esta enfermedad puede propagarse a nuevas áreas a través del movimiento de materiales de plantación infectados o mediante partículas de suelo contaminadas impregnadas en zapatos, ropa, herramientas agrícolas y vehículos. Las autoridades ecuatorianas señalaron que la alerta fue expuesta por medios de comunicación peruanos y se habría dado en el sector de Sullana.